En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretaria. Presidente, buenos días. No hay cuenta. La comisión está citada para continuar el tratamiento del proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Se encuentran invitados a esta sesión el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero, que ya están conectados. ¿Están conectados? Ahí los vemos. Sí. Ahí está don Pablo García, lo veo, sí, ahí está. Bueno, buenas. Ahí están todos. Bueno, muy buenos días. Saludo a todos los presentes que hemos, como Comisión de Hacienda, vamos a seguir viendo el proyecto de ley de la FinTech. Y las últimas sesiones, para contextualizar el por qué los hemos invitado por segunda vez, por así decirlo, porque recordemos que en su momento el Banco Central planteó su visión respecto de este proyecto, lo mismo hizo la CMF, pero en el transcurrir del debate han surgido algunas dudas que hemos querido plantear directamente a ustedes, y por eso les pedimos este segundo esfuerzo, digamos, en cuanto a iluminarnos respecto de estos procesos de discusión política que se están planteando. En concreto, más allá de lo que ustedes, no sé si tienen preparada alguna presentación, más allá de lo que ustedes puedan decir, yo estuve haciendo un resumen de algunas de las inquietudes, o más bien temas, muy sucintamente que habían surgido en la discusión para que ustedes se hicieran cargo. Respecto al Banco Central, en particular, dos tipos de preguntas más gruesas. Una que la planteamos junto al senador Montes, también estaba el senador García, quiero hacer fe como el senador Montes no está ahora, quiero representarlo. ¿Cuál es el efecto de política monetaria más global sobre las finanzas del país con lo que podría ser una nueva forma de crear dinero? Estaba hablando a propósito de las criptomonedas específicamente, digamos. Entonces, esa era una inquietud que no estaba internalizada dentro de la discusión, porque era un tema nuevo y que no sabíamos si tenía un efecto en esa materia. Y segundo, también surgió una misma discusión respecto al tema de criptomonedas, respecto de, porque se entendió por algunas de las intervenciones de otros personas invitadas, que hay una diferencia entre algunas que se van a regular y otras que no se van a regular. Entonces, que nos gustaría saber con más precisión la naturaleza de lo uno y de lo otro, digamos. ¿Se fijan? Y respecto a la CMF, aprovecho, independiente, insisto, lo que nos quieran plantear, muchos han estado presentes además en las discusiones que hemos tenido y en los debates de la CMF, particularmente sobre lo que significa la asimetría regulatoria, que en su momento se planteó respecto de que a veces puede ocurrir que dando servicios parecidos puede que la regulación respecto de quienes lo presten o que actúen en el mercado pueda ser diferente. Y segunda discusión que también surgió es básicamente, eh, ya que los bancos hoy día tienen por Basilea, por un tema de riesgo, un requerimiento de capital muy especial, que en el fondo lo que busca es garantizar que las personas, no, el país primero, no tenga colapsos producto de volatilidades que se puedan producir en el mercado, pero al final lo que importa son las personas que también tengan esta garantía, que cómo se traduce eso también en las nuevas instituciones que están siendo reguladas, la FinTech, en el sentido de dar tranquilidad a las personas que sus bienes que se intermedian por esa vía van a estar debidamente garantizados, que es un activo y se planteó que en Chile se ha instalado las últimas décadas, que hay una garantía, como hay una regulación. Claro, aquellos que no son regulados siempre pueden haber estafa, entre comillas, pero ya que esto va a hacer un cambio en el cuadro, ¿cómo se garantiza de buena manera la seguridad para las personas respecto de estas nuevas instituciones que se están creando a propósito de esta ley? Dicho eso, independiente de lo que plantean, le quiero partir, porque lo habíamos hecho de esa manera, yo sé que había un planteamiento, íbamos a partir por el Banco Central, porque le habíamos consultado a ellos inicialmente de cuál era la posición respecto de esos temas y otros que puedan agregar, y después la CMF que está representado por Sor Caguán.
Don Paulo García, del Banco Central. Espero que justamente respondan las dudas que acaba de plantear. De hecho, hemos conversado con la CMF, con Kevin Cowan específicamente, para tratar de enfocarnos en los temas que sean más específicos a cada una de nuestras instituciones, sin desmedro de que en la presentación que se les repartió hay muchos más antecedentes que ustedes pueden analizar, pero la presentación y que quiero darles ahora, quiero que se enfoque específicamente en justamente la parte de los criptoactivos. Entonces, para compartir, quiero primero que nada partir con una lámina que creo que resume en buena medida algunas de las inquietudes que se han manifestado. ¿De dónde viene este tema de los criptoactivos, los activos digitales? El tema, como usted bien plantea, es que este tipo de asuntos ha tenido mayor relevancia últimamente. Han empezado a surgir en el uso diario de muchas personas, muchos inversionistas, pero el problema es que, como se ha discutido en otras ocasiones, este tipo de activos no son divisas, producto de que no son emitidos por un Estado nacional, no son valores, producto de que tampoco son emitidos por una entidad regulada o sometida a la regulación como un banco, una empresa, ¿cierto? No es una acción, no son bonos, y debido a eso no es dinero tampoco, ¿cierto? Porque no es una moneda de curso legal, y por lo tanto está sujeto en la regulación actual a la regulación general de cualquier tipo de bien, como cualquier tipo de bien, como un automóvil o un kilo de pan, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando. Estos criptoactivos o activos digitales en la actualidad no tienen un marco específico de regulación. Ahora, para poder regularlos de manera adecuada, para poder crear un esquema regulatorio para ellos que sea adecuado, es justamente necesario distinguir entre distintos tipos de criptoactivos. Y esta lámina creo que representa de forma bastante más clara justamente las distintas diferencias que existen. La primera diferencia que hay entre los distintos criptoactivos es si son emitidos de manera descentralizada por una red o si existen en una red, o si son emitidos o creados por una entidad específica. El más típico que se conoce, ¿cierto?, es el Bitcoin o otras criptomonedas como Ethereum. Lo que ocurre es que su monto disponible, el monto disponible de estos criptoactivos está de cierta forma determinado de manera exógena y su uso existe en esta red descentralizada con distintos participantes. Eso es muy distinto a aquellos criptoactivos que son emitidos de forma centralizada. Y ahí la distinción entre activos emitidos centralizadamente está entre aquellos que han sido emitidos por un Estado nacional o por un banco central, que se denominan las Central Bank Digital Currencies o monedas digitales de banco central, que por ejemplo existen ya en Bahamas, se han planteado para la zona euro, para el yen y también para Suiza, donde en el fondo son activos digitales que han sido emitidos por un banco central. Eso se distingue de los stablecoins, que son también activos digitales, que también son emitidos de manera centralizada, pero por entidades del sector privado. Por ejemplo, JP Morgan u otras entidades que han decidido crear estos activos y ellos definir cuánto se emite. Acá hay una diferencia también bien central con el dinero normal que conocemos. Por ejemplo, la emisión monetaria o la emisión de dinero en Chile fluctúa, va a fluctuar a partir de la política monetaria del Banco Central y esa fluctuación depende del cumplimiento de nuestro objetivo, a diferencia de lo que ocurre con estos activos como el Bitcoin, cuya cantidad disponible está fija, esencialmente. Entonces lo que ocurre es que para comprar un Bitcoin alguien tiene que vender, entonces no hay una creación neta de Bitcoin. Ahora, respecto a la inquietud que usted planteaba, que venía de la pregunta que hizo también el senador Montes, hoy día ministro, respecto a cómo esto interactúa con la política monetaria. Yo diría que ahí hay fundamentalmente dos áreas que son relevantes. La primera área que es relevante es que es perfectamente posible imaginarse una situación en el futuro donde, por facilidad de uso,
por facilidad para, por ejemplo, transacciones transfronterizas, por facilidad de realizar pagos, ¿no es cierto?, con otras contrapartes. Este tipo de criptoactivos, sean los stablecoins emitidos, por ejemplo, por JP Morgan, sea el Bitcoin, ¿no es cierto?, empiezan a tener cada vez más uso en el día a día, y eso en el fondo plantea el riesgo de que se empiece a sustituir el uso del peso chileno para realizar la realización de transacciones. Es decir, es la sustitución y una menor preponderancia de nuestro peso chileno para la realización de transacciones en el día a día, lo cual indudablemente le quitaría efectividad a la política monetaria. Esto es como imaginarse una situación de un país que se ha dolarizado. Un país que se ha dolarizado es un país donde la gente, debido a distintas consideraciones, empieza a utilizar más bien el dólar en su día a día, y ese es un país donde una economía, donde el Banco Central pierde mucha capacidad de influir en la macroeconomía, producto de que no controla la oferta de dólares, simplemente controla su oferta de moneda local, que por distintas razones ha sido sustituida por el uso de dólares. Con estos criptoactivos no es algo que esté ocurriendo en Chile hoy día, para nada, pero siempre existe una potencial, si ustedes quieren, riesgo hacia el futuro, y por lo tanto es necesario tener una regulación que permita controlar un eventual evento de ese tipo. Ahora, una segunda dimensión respecto a cómo esto puede afectar la conducción de la política monetaria, yo diría que es la siguiente, que en la medida que haya un criptoactivo que sea de emisión centralizada y que sea emitido por un banco central, por ejemplo, un criptopeso o una moneda digital de Banco Central emitida por el Banco Central de Chile, eso debiese ser invisible para la conducción de la política monetaria que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque el objetivo de una estrategia de ese tipo, que de hecho hemos estado evaluando internamente, tenemos un grupo de trabajo liderado por Alberto Nodón, por el consejero Nodón, para ver los beneficios y los costos de hacer una estrategia de emisión de una moneda digital de Banco Central, es que busca facilitarle la vida a las personas en términos principalmente del acceso al efectivo. Acá hay un buen ejemplo que es lo que ocurre con Bahamas. Bahamas es un país, ¿no es cierto?, que está sometido a desastres climáticos regulares, a tornados, ¿cierto?, y eso lleva a que la logística de la distribución del efectivo sea muy complicada, particularmente cuando se ven sometidos a este tipo de problemas. La existencia de un medio digital de pago, que es una moneda en el fondo de Bahamas, pero que es un activo digital, un criptoactivo, permite que las personas en el fondo puedan sobrellevar los problemas de acceso al efectivo mediante tener billeteras electrónicas, ¿cierto?, donde está este dinero electrónico. Entonces, la gracia que tendría desde el punto de vista de un Banco Central como el de Chile, elaborar este tipo de iniciativa, es que lo que hacen es que permiten facilitarle la vida a la gente teniendo una alternativa oficial vinculada con el peso, que es la alternativa al dinero físico, cuya dificultades logísticas, ¿cierto?, son bien conocidas por todos. Hemos visto, por ejemplo, hoy día, el día a día, cómo hay una escasez de sencillos, ¿cierto? Hay problemas para conseguir vueltos. Todos esos problemas son básicamente logísticos y de acaparamiento de activos físicos. Todo ese tipo de problemas se puede solucionar teniendo una moneda digital del Banco Central. Pero justamente para efectos de conducción de la política monetaria, es algo que sería invisible para la gente, no alteraría la capacidad de implementar política monetaria por parte del Banco Central. Me gustaría que, no sé si eso clarifica en parte las preguntas iniciales que tenían los senadores, o podríamos detallar algunos de los puntos que acabo de mencionar. No, yo avanza bastante. ¿Por qué no profundiza un poquito respecto de este efecto invisible, digamos? No sé si para Claro. socializar, después seguimos con el resto, que vea que más presentación. Sí, yo creo que hay un punto que se refiere a cuál es la razón de ser de la política pública en términos del acceso a los medios de pago. Y lo esencial es hacer la vida más fácil a las personas. Entonces, cuando algo es visible es porque está teniendo efectos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la falta de sencillo. Entonces uno tiene un billete de 20.000 pesos y, por ejemplo, eso dificulta mucho hacer transacciones porque nunca nadie le va a entregar el vuelto. Bueno, el acceder a un dinero electrónico bajo el formato de una billetera electrónica, por ejemplo, permitiría eliminar ese problema, y por lo tanto el problema desaparece y se hace invisible. Deja de haber un problema de acceso al vuelto o al sencillo.
Y para efectos de la política monetaria, el fijar la tasa de interés, nuestras reuniones de política monetaria, el fijar la TPM, en hacer IPOMS, seguiría eso exactamente igual a como lo hacemos hoy día. En ese sentido también el tener un medio de pago digital permitiría de cierta manera continuar con la labor y no sería algo que se notaría en el día a día, sino que tendría básicamente un rol de facilitarle la vida a la gente en su cotidianidad. Muchas gracias, don Pablo. Sigamos con la presentación. Sí. Ahora, quisiera mencionar acá algunas de las razones más como adicionales por las cuales es importante regular esto. ¿Ya? Por ejemplo, el uso de criptoactivos como instrumento de inversión, el típico caso del Bitcoin. La gente compra Bitcoin porque cree que el precio va a subir, ¿cierto? O lo vende porque cree que va a bajar. Entonces, eso está sujeto a distintos tipos de riesgos. Por ejemplo, que la contraparte que a uno le cuida los Bitcoin simplemente se vea sometido al riesgo de ciberseguridad y se pierdan las cuentas. Hemos tenido varios escándalos en el mundo asociados a esto. Puede que las plataformas mediante las cuales uno trata de vender o comprar Bitcoin dejen de funcionar. Puede ocurrir también que esto se dé para uso de lavado de dinero. Ahora, el uso de criptoactivos como medio de pago también puede llevar a distintos riesgos. Por ejemplo, que deje de estar disponible, que se acabe el stablecoin, ¿cierto? Que uno estaba usando, que se use también para el lavado de dinero. Entonces, hay distintos riesgos asociados al uso de estos criptoactivos que merecen regulación, y lo que este proyecto de ley justamente lo que hace es que le da atribuciones a distintas entidades del Estado para que se encarguen de supervisar, regular y evitar, por lo tanto, que se produzcan estos riesgos. Para los criptoactivos que se usan como instrumento de inversión, por ejemplo, el Bitcoin, ahí el rol es principalmente por el lado de la CMF y, por supuesto, de la UAF para el tema del lavado de activos. Para aquellos otros criptoactivos que todavía no se desarrollan mucho en Chile, pero puede que se desarrollen en el futuro, que se usen como medio de pago en el día a día, ahí hay un rol más importante de regulación por parte del Banco Central, y que se asemeja de cierta forma a lo que ya hemos hecho en los últimos años sobre la regulación de los medios de prepago, las tarjetas de prepago o los medios no bancarios para pagos electrónicos. Entonces, la lógica del proyecto es tratar de distinguir todos estos riesgos y asignarle roles a las distintas entidades del Estado que están justamente encargadas de vigilar que estos riesgos no se vayan materializando. El proyecto también lo que hace es que trata de tomar una postura de justamente simplificar, como usted mencionó al principio, de distinguir entre dos tipos de activos digitales o criptoactivos, tratar de simplificarlo en dos tipos. Entonces, hay unos que son los que están ahí marcados en amarillo, que son aquellos que se pueden hacer más bien equivalentes a dinero electrónico, que son como equivalentes o similares a usar una tarjeta de prepago, usar una cuenta vista o hacer transferencia electrónica. Ese tipo de actividades que ahora potencialmente se puedan usar o realizar con criptoactivos, esas son más bien equivalentes a dinero electrónico, son las que se denominan stablecoins, y la idea es que la entidad que regule eso sea el Banco Central, con una óptica justamente que sea similar a la que se aplica con otros mecanismos para regular los pagos. Básicamente la idea acá, o el principio o la filosofía regulatoria, es que si uno está usando un activo electrónico para realizar pagos, en el fondo lo que está usando es que está confiando en que alguien tiene sus recursos guardados y después uno los puede usar para comprar cosas. Entonces es como si fuera captación de fondos del público. Entonces es una representación digital de captación de fondos del público que involucra una serie de dimensiones vinculadas, por ejemplo, a la fe pública, que se tengan disponibles los recursos, que no estén perdidos, ¿cierto? Que haya seguridad, etc. Hay otros activos digitales financieros que no se usan para pagos, y ahí la idea es que sea la CMF, es el área marcada en celeste, que los regule sobre la base de una óptica más bien de conducta de mercado, que es más bien, por ejemplo, asimilable a cuando las personas compran acciones o compran bonos o hacen distintos tipos de inversiones en el mercado financiero, donde lo que uno busca ahí es que se resguarde, ¿no es cierto?, que haya buena información, que haya un buen custodio, que las plataformas de transacción o que la transacción sea con contrapartes que tengan algún grado de regulación. Entonces, ese tipo de cosas son vinculadas a este segundo tipo de activos digitales que este proyecto de ley distingue. Entonces, creo que es importante entender la lógica por la cual estos activos digitales hoy día existen.
Unos son para medios de pago, y eso está más bien bajo la tutela o regulación del Banco Central, y otros son para inversión, y eso estarían cayendo bajo la regulación de la CMF. Hay que tomar en cuenta acá que los stablecoins en particular, estas monedas digitales centralizadas, ¿no es cierto?, emitidas por ejemplo, JP Morgan, han ido creciendo de manera muy sustancial en el tiempo. Hay niveles de transacciones mucho más altas que en el pasado, desde el año 2020 que se han multiplicado por muchas veces, y los reguladores internacionales han puesto un foco especial en mirar este tema, porque justamente estas monedas digitales son las que son como el puente entre el dinero típico y la compra de criptoactivos como el Bitcoin. O sea, para moverse de uno a otro, típicamente uno pasa por este tipo de instrumentos. Entonces, los reguladores como el FSB están mirando con bastante ojo justamente el uso de esta o la regulación de este tipo de activos que el proyecto de ley que estamos en esta discusión justamente pone sobre la mesa. Simplemente para concluir, presidente, nosotros consideramos como Banco Central que es pertinente avanzar con este proyecto de ley. Hay muchas otras dimensiones a las cuales se va a referir el señor Cowen, vinculados a Open Banking y competencia, más allá de lo que se refiere a criptoactivos, pero lo que es verdad es que hay actores que empiezan a ser relevantes en el mundo fintech, hay activos que empiezan a ser relevantes como los criptoactivos, y nosotros llevamos años de retraso en regular estas entidades o este tipo de actividades comparado con otras jurisdicciones. Hoy día hay muchas fintech prestando servicios de manera regulada, y eso indudablemente plantea riesgos como lo que yo mencioné hace un minuto. Aquí también consideramos que dado que este proyecto de ley le agrega una cantidad de responsabilidad a la CMF que es bien sustancial, es importante que esta iniciativa ambiciosa que expande el perímetro regulatorio dé también los recursos, se consideren los recursos para que la CMF pueda justamente cumplir con esta. Con eso, presidente, termino y, por supuesto, disponible para responder preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, don Pablo. Le pediría que se siga en la sesión. Ahora queremos ir a don Kevin Cowen y después orientar las preguntas al final. Probablemente nos ayuda más tener las dos visiones. Veo además que el banco con el CMF están actuando, digamos, de consumo en este proyecto. Así que eso ayuda, digamos, también a tener una... Algunos integrantes se preocupa de eso, pero bueno, vamos a dejarlo para después. Don Kevin, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir la presentación que traje, porque creo que me puede servir para responder las preguntas específicas que usted levantó, y después efectivamente queda, porque hay algunos puntos adicionales que no alcanzaré a cubrir y que quedan como material de apoyo. Entonces, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación, señor presidente? Perfecto. Entonces, a ver, voy a quizás partir por un punto que creo que es importante para la primera pregunta que usted le dirigió a la CMF, respecto a cómo se resguarda con la ley los intereses de los inversionistas y los depositantes o los clientes respecto a la ley de banco y otros. Y quizás el punto acá sobre el cual quisiera partir es plantear que esto es una industria que ya se desarrolló en Chile. Entonces, en muchos de los casos no estamos discutiendo el qué pasaría si hubiera plataformas de financiamiento colectivo, ruteo de órdenes, iniciadores de pagos, sino que son actividades que se están dando con cierta intensidad. Ya tenemos unas 180 de acuerdo a los registros que logramos construir, probablemente son más, y ya están generando una multiplicidad de servicios con diversos riesgos. Entonces yo creo que ese es un punto importante, porque no se está en este proyecto de ley pensando que el proyecto de ley va a generar nuevos espacios, sino que los espacios ya se están desarrollando. Probablemente el proyecto de ley sí da cierta certeza a los inversionistas, pero una industria que ya tomó un cierto vuelo y que, si bien tiene muchos beneficios en términos de competencia, de inclusión financiera, efectivamente genera una serie de riesgos a las personas que lo están usando. Y de ahí la necesidad de avanzar, tanto para proteger
a los usuarios como para darle un marco de mayor certeza a los actores. Ese es el primer punto. Entonces, avanzando con la pregunta de cómo se resguarda, ¿qué es lo que termina haciendo este proyecto de ley? En primer lugar, amplía significativamente el perímetro de la CMF para incluir un conjunto bastante amplio de nuevos servicios financieros o nuevos proveedores de servicios financieros que están operando en Chile hoy. Y cada uno de esos proveedores de servicios financieros o cada una de las actividades que realiza tiene ciertos riesgos para los clientes. Entonces, si nos vamos acá a esta lámina que muestra qué es lo que hace el proyecto de ley y amplía el perímetro, uno ve en primer lugar que va a permitir regular las plataformas de financiamiento colectivo. ¿Qué son estas entidades? Son entidades virtuales que juntan a posibles ahorrantes, personas, empresas que buscan ahorrar con empresas, normalmente pymes, que buscan financiarse. La persona que invierte asume el riesgo de la pyme a la cual se le está prestando. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que eventualmente estas plataformas pudieran no entregarle información completa al depositante o al inversionista, pudiera tener conflictos de interés con alguna de las empresas a las cuales se está financiando, o que la plataforma tenga problemas de continuidad operacional y no permita entonces materializar los pagos o recibir los pagos. Entonces, ese es un primer ámbito y esos son los riesgos. Después, otro ámbito que busca regular el proyecto es lo que se llama las plataformas de transacciones financieras. Y la manifestación que estamos viendo hoy en Chile de esto son plataformas que permiten transar múltiples activos financieros, incluyendo las criptomonedas que mencionaba Pablo García. ¿Y cuáles son los riesgos de esto? Los riesgos de esto son, de nuevo, temas de información, que la gente entienda qué es lo que está comprando. De nuevo, temas de conflicto de interés, que no haya conflicto entre las plataformas y los productos que se están vendiendo. Y en el caso de que las plataformas, como hacen muchas plataformas hoy, también custodien estos activos, o más que uno tener que tener el criptoactivo en un pendrive en su casa o en un computador, lo tiene en las plataformas, como mencionó el señor García, riesgos de que estas plataformas las ataquen y hay un hackeo y por lo tanto se logra una sustracción y la gente pierda sus recursos. Entonces, eso va a las plataformas. Y así sucesivamente para los asesores de crédito que entregan información sobre cómo invertir y la figura también del enrutamiento de órdenes que en este caso busca básicamente facilitar la entrada a la bolsa u otros activos financieros por parte de clientes, de nuevo, donde los temas de información son importantes. Entonces, quizá el primer punto es la industria está creciendo, tiene diversos riesgos y lo que se busca es meterlo en el perímetro tributario para ir abordando esos riesgos. A grosso modo, los riesgos quizás los podemos simplificar en dos. Hay riesgos que son de conducta, de información, de que la gente no entienda lo que está invirtiendo, que la gente se le informe información equivocada, que haya conflicto de interés. Y en la medida que la fintech custodie o mueva dinero, riesgos del ámbito prudencial, de que ese dinero se pierda o no esté disponible fácilmente, que es otra lista. Entonces, por eso la idea es ampliar el perímetro y regular. Y para eso, lo que busca la ley es que dependiendo del modelo de negocio de cada una de las fintech, la CMF tenga la facultad de ir usando esta parrilla de facultades regulatorias para mitigar estos riesgos. Entonces, si el problema es principalmente uno de información, donde por ejemplo, con las plataformas sea importante un adecuado flujo de información, entonces están las facultades para que la CMF le pida que entregue información a sus usuarios suficiente, veraz, oportuna. Esto es muy parecido a la ley de mercado de valores. Como les dije antes, presidente, si el tema es conflictos de interés, se tiene la facultad de regular que los conflictos se expliciten en casos de que no sean severos o que se resuelvan y se mitiguen.
Quizás el riesgo más transversal de todo esto es lo que se llama riesgo operacional. Todos estos fintech operan sobre plataformas tecnológicas, por lo tanto es muy importante que tengan una adecuada gestión de esos riesgos, en particular de ciberseguridad. Entonces, para todos estos actores que están dentro del perímetro de la CMF, tienen la facultad de regular la gestión de riesgo, en particular regular la gestión de ciberseguridad, y un punto que mencionó el Banco Central, en la medida que hayan riesgos de usar el ente regulado, por ejemplo, la plataforma de transacción de criptoactivos como un instrumento para lavar activos o para facilitar actividades no legales, poder también desde la norma de la CMF y desde la inclusión de la UAF en este perímetro, el poder regular eso. Y finalmente, en aquellos subconjuntos que hasta ahora son más pequeños de la fintech, donde ellos custodian o transfieren recursos y los recursos pasan por sus balances, se le puede pedir capital, límites de endeudamiento o liquidez, que ya no es un tema de información, de riesgo operacional, sino que efectivamente uno quiere tener certeza de que efectivamente los recursos estén adecuadamente bien regulados. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley con todo esto, señor presidente? Es que establece un marco normativo que es flexible. ¿Y por qué flexible? Porque la verdad es que esta es una industria que es sorprendentemente dinámica, y lo que nosotros hemos visto, incluso desde que empezamos a discusiones con el apoyo del Banco del BID con la industria fintech hace 3 años, en ese mero periodo la industria ha avanzado mucho. Entonces estamos pensando que es importante tener un marco que le dé cierta flexibilidad a la CMF, si no la legislación se va a quedar corta a poco andar. Neutral es un término que también apunta justamente a la innovación tecnológica. Lo que se busca es que si hay un tema, por ejemplo, de falta de información, las facultades para pedir información sean independientes de si esto se hace a través de blockchain y una cadena distribuida, o una plataforma u otra tecnología que vaya a surgir en 2 años más. Entonces, que en ese sentido que sea neutral tecnológicamente. Y finalmente, proporcionalidad. Lo que hablamos de lo que busca el proyecto de ley en proporcionalidad es que si la fintech es pequeña, está empezando a operar, obviamente los requerimientos regulatorios, algunos requerimientos regulatorios pueden ser más livianos, y conforme empiece a afectar la fe pública, más inversionistas, más clientes, se puede subir la carga, por ejemplo, como se hace ahora con los bancos, dependiendo si son sistémicos o no. Entonces, ese es el concepto de proporcionalidad. Y creo que también, y ahora entro a la segunda pregunta empiezo con la segunda pregunta que hizo el presidente de la comisión. Acá, este proyecto busca también dar cierto grado de flexibilidad no solamente a los actores fintech, sino que a actores tradicionales como las AGF o las bolsas, para que efectivamente estos conceptos de neutralidad, proporcionalidad y flexibilidad sean solamente, no por haber llegado antes a la industria, haya una simetría. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica entonces con esto? ¿O cómo nosotros como eventuales futuros supervisores vemos que esto se va a ir plasmando? Es que efectivamente donde hayan riesgos distintos, se va a generar un marco regulatorio distinto. Entonces, los bancos, por ejemplo, que ha sido un tema que se ha mencionado en la comisión, van a tener mayores requisitos regulatorios que cualquiera de las fintech que se está pensando regular acá. ¿Por qué? Porque los bancos juegan un rol central en el sector financiero, tanto en la captación de fondos, desde pequeños inversionistas hasta grandes empresas, y en la intermediación del crédito. Y ese rol de captación e intermediación que juegan los bancos no está contemplado en este marco fintech. Entonces, por eso, los requerimientos que se le piden a los bancos son sustancialmente mayores a los que se les piden al resto de los actores. De hecho, el Congreso chileno en el tiempo fue determinando que los bancos eran tan importantes para el funcionamiento de la economía y para el resguardo de los ahorros de las personas, que introdujeron y perfeccionaron la ley de bancos seguros, y eso da fe de la particularidad de la banca.
Otro ejemplo, señor presidente, es la custodia que pueden hacer las plataformas de criptoactivos versus, por ejemplo, el depósito central de valores. Entonces, lo que están haciendo las fintech es que cuando algún cliente compra una criptomoneda, ofrecen custodiarle esa criptomoneda. Y para eso van a tener ciertos cargos de capital que tienen un tope y depende del tamaño de la entidad. En contraste, el depósito central de valores es una entidad centralizada que gestiona y guarda todas las transacciones de los valores de oferta pública, y por lo demás es la que se requiere por ley para custodiar los activos de la AFP y las compañías de seguro de vida. Entonces, es verdad, las plataformas fintech y el DCB son custodios, pero uno es un custodio centralizado que juega un rol central en el mercado financiero y en particular los inversionistas institucionales, y el otro lo que va a custodiar son criptoactivos e inversiones de individuos. Entonces, por eso la regulación es distinta. Y un tercer ejemplo, y con esto termino este punto, señor presidente, la regulación de los corredores tradicionales de valores efectivamente tiene mayores requisitos que los enrutadores fintech. ¿Por qué? Porque los enrutadores fintech tienen una función muy simple, es tomar las órdenes de un cliente y transferírselas a un corredor o una plataforma. No mueven recursos y en un caso custodian. En cambio, en Chile, con la legislación de mercado de valores vigentes, si ustedes obtienen una licencia para ser un corredor de valor, esa licencia viene con la posibilidad de hacer esos tres servicios, de ser un corredor directo en la bolsa, rutear instrucciones y completar eso, y en tercer lugar, custodiar activos. Entonces, por eso, si se saca la licencia, la autorización de ser un corredor, los cargos son mayores. Entonces, acá lo que no hay es una simetría con los riesgos. Hay asimetrías porque algunos actores juegan un rol más importante o porque tienen más activos. Entonces, eso, señor presidente, creo que espero aborde el tema de la simetría o falta de simetría. Respecto a los criptoactivos, solo complementar un par de puntos de la presentación del Banco Central. Como dijo Pablo García, acá distinguimos dos criptoactivos, los estables del resto, y el resto, la regulación básicamente que se plantea en la ley es que estos criptoactivos pasan a ser un componente más grande de lo que se llaman activos financieros virtuales, que es una definición bien amplia de activos, y lo que se hace es una regulación indirecta. Entonces, no se regula el Bitcoin, por ejemplo, sino que se regulan, como les expliqué antes, las plataformas que transen y custodian el Bitcoin. Entonces, el Bitcoin tiene un algoritmo, tiene ciertas lógicas. Lo que se va a buscar en la regulación es que si se abre una plataforma que transe el Bitcoin o que custodie el Bitcoin, entonces va a tener que tener recursos obligaciones de información, informaciones de idoneidad, requerimientos de conflicto de interés, y como les dije, si custodian, aparte requerimientos de capital. Entonces, se busca básicamente regular las plataformas, y lo positivo también es que al regular las plataformas también se amplía el perímetro de la UAF, y la UAF puede entrar a regular la plataforma para todo lo que es evitar lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es uno de los grandes problemas que se han generado a nivel mundial, sobre el uso en algunos casos y el potencial uso de las plataformas. Entonces, ese es el conjunto, ese es ver al Bitcoin como un activo financiero. Y como dijo el Banco Central, si el Bitcoin se empiezan a emitir en Chile estas monedas estables, las monedas estables son lo más parecido en todo este mundo fintech al depósito bancario, porque lo que hace el emisor de moneda estable, es decir, yo le recibo a ustedes 100 pesos chilenos, 1000 pesos chilenos, esos 100 pesos se pueden mover por el ciberespacio por transacciones de esa moneda estable, y si algún momento ustedes quieren volver a convertir esa moneda estable en pesos, el emisor de ese criptoactivo estable se compromete a devolver pesos. Y esa función es muy cercana a los bancos, y es particularmente estable a lo que hacen ahora los emisores de tarjetas con captación de fondos,
que es la ley que se aprobó en 2016 y que ha generado un dinamismo en el mercado en eso. Entonces, por eso lo que busca la ley es aclarar, asimilar que estas monedas estables son parte del sistema de pago y la regulación del Banco Central eventualmente va a apuntar efectivamente a resguardos similares con los cuales se resguarda al emisor de moneda, al emisor de prepago hoy día, de que tenga buen riesgo operacional y de que la plata que se custodie, porque la manera que estos emisores estables pueden garantizar de vuelta los pesos es que tienen que guardar los pesos en un activo líquido, esté bien regulada como los emisores de tarjeta, ¿cómo se llama?, de prepagos. Eso, señor presidente, tengo algunos otros puntos que quería plantear que han salido también en la discusión, pero no sé si es mejor detenerse ahora y ver si con esto respondí a alguna de las preguntas específicas o si prefieren que siga con los otros puntos finales de la presentación. Gracias, Kevin. Yo te pediría que trataras de cerrar tu presentación para que ahora pudiéramos abrir la pregunta a los senadores presentes. Perfecto, muchas gracias, senador. Entonces voy a avanzar más rápido. Una de las temáticas que también ha generado bastante discusión en esta comisión y en los medios es en qué medida el proyecto de ley se hace cargo adecuadamente de la protección de los datos personales en los ámbitos que tienen que ver con finanzas abiertas. La visión que tenemos nosotros es que se hace cargo de una manera bastante comprensiva. ¿Por qué? Porque en las finanzas abiertas van a haber flujos de datos, pero estos flujos de datos van a ser en condiciones que establezca la CMF para asegurar la integridad, riesgo operacional, ciberseguridad de los partícipes en este sistema. Y por lo demás, porque el proyecto incorpora explícitamente disposiciones que son espejo a las contenidas del proyecto de datos personales. Entonces, el principio de licicitud, que está en datos personales, está explícitamente en este proyecto de finanza abierto y se recoge en la existencia del consentimiento y la calidad del consentimiento. De igual manera, el principio de finalidad se recoge explícitamente en el uso de información solo para fines de los que se autorizan. De igual manera, figura en la ley el principio de proporcionalidad, responsabilidad, seguridad, como les dije, la ciberseguridad y riesgo operacional es central. Entonces, el marco la ley establece un marco que es muy similar al de datos personales, y por lo demás, establece claramente la fiscalización de la CMF a las normas y a los actores que participan de este marco de finanzas abiertas. Por ejemplo, estableciendo normas de ciberseguridad para todos los actores. Acá quizás también es importante mencionar que esta es una industria que ya está desarrollándose y hay servicios financieros fuera del perímetro que ofrecen servicios potencialmente muy valiosos, pero que tienen claros riesgos de tratamiento de datos y ciberseguridad. Entonces, no, acá hay una realidad instalada que urge corregir. Entonces, si bien creemos que es muy positivo avanzar con la ley de datos personales y en la ley marco de ciberseguridad o de infraestructura crítica, la ley FinTech, sumada con las actuales herramientas normativas, configuran un marco que es lo suficientemente robusto para generar un sistema de finanzas abierta, y no solo eso, es claramente más robusto que lo que está pasando hoy. Entonces, con esto termino, señor presidente. Esto lo dijimos en la sesión pasada, pero creo importante reiterarlo. Creemos que es justo un proyecto positivo porque logra un razonable balance entre lo que mencionaba el señor Coloma, una adecuada protección de los clientes financieros en la información, en la continuidad, en sus ahorros, pero es suficientemente flexible como para no frenar el desarrollo de la industria. Y creemos que eso es importante porque la industria efectivamente está generando productos útiles. Es un proyecto que también hemos dicho antes, tiene cierta urgencia, por un lado porque hay riesgos que se pueden estar materializando y nosotros no los podemos supervisar y no los podemos ver. Y la verdad las cosas es que nos gustaría poder anticipar un marco regulatorio en esto antes que tuviéramos un problema que generara pérdida de confianza y más aún pérdida de ahorros por parte de personas. Y creo que también es un proyecto urgente porque vemos venir desarrollos de otros países que nos gustaría, junto con el Banco Central, tener las facultades para poder regular. Sin duda, esto es un desafío para nosotros, va a generar mucho más trabajo en términos de regulación,
aprender a supervisar entidades distintas, y lo hemos dicho antes y con eso coincidimos con el Banco Central, la importancia de que en la ejecución del proyecto se vayan generando los recursos suficientes de regulación y supervisión para esto. Y finalmente, para terminar, creemos que el proyecto contiene resguardos suficientes en materia de datos personales y ciberseguridad para cumplir con los objetivos y por sobre todo es una mejora sustancial respecto al flujo de información que se está generando ahora, que es parcial, porque muchas veces las empresas no abren la información de una manera que sea útil para otros competidores, y de hecho evidencia esto es la serie de conflictos que hemos visto en distintos momentos entre prestadores tradicionales como los bancos y las fintech, y porque también se generan riesgos de flujos de información hoy de datos personales sensibles que no tienen un adecuado marco, porque si bien nosotros podemos regular a la institución tradicional, no podemos regular a la fintech que se conecta y usa esa información. Entonces la información sale de la entidad con la autorización del cliente, pero no tenemos cómo fiscalizar a la persona, al ente que ocupa esa información más adelante. Eso, señor presidente. Espero haber correspondido a las dudas y dispuesto a las restantes preguntas que tenga la comisión. Muchas gracias, don Kevin. Ofrezco la palabra para efecto de inquietudes, sugerencias, ideas. Me ha dado el senador Cast, después el senador Lagos. Después el senador Rincón. Senador Lagos. Bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, este es un proyecto que, por lo menos lo personal, lo veo con harto interés y que creo que hay que avanzar, ojalá, rápido, entendiendo que igual tenemos que resolver algunas dudas como señor presidente, pero yo quiero creer que está bien aspectado el proyecto. Tanto a Kevin Cowan como al consejero Pablo García, cualquiera de los dos, o quien esté pertinente, si pudieran abordar nuevamente, para aquellos que somos tal vez más lentos, el principio de proporcionalidad respecto al nivel de exigencias que se hacen. Entendí lo que está detrás, pero tal vez de volver a repetirlo, porque además esta sesión está siendo seguida por muchos interesados en esta materia. Entonces, creo que es importante, porque ese es uno de los temas que ha surgido, como cuánto hay que exigirle a quiénes y de qué naturaleza, y creo que eso es importante. Lo segundo, y ahí ya en mi incapacidad para entender bien este mundo, ¿cómo se define o quién define qué es lo que es una criptomoneda estable? Porque establecen todo un tratamiento distinto en eso. Entonces, ¿cómo se define eso? Tal vez lo explicaron y lo pasé por alto, pido disculpas. Y por último, me pareció entender de las últimas palabras de la CMF, a través de Kevin Cowan, que hoy día la institucionalidad que tenemos en materia de ciberseguridad y datos personales, si bien es perfectible, de hecho hay proyectos que tienen que aprobarse todavía en esto, con lo que ya hay, con lo que establece este proyecto, constituiría una base razonable como para poder entrar a operar sin tener que esperar la aprobación o el perfeccionamiento de los otros marcos legales. Son esos tres temas. Gracias. Muchas gracias, senador Lago. Le ofrezco la palabra a la senadora Rincón. Gracias. Gracias por la deferencia a una senadora que es solo oyente de esta comisión. Presidente, por su intermedio, la verdad es que varias, entre reflexiones y preguntas. Primero, súper interesante la presentación. Nosotros habíamos hecho petición suya, el senador García, una sesión para este tema y creo que vamos avanzando y vamos complementando la información. Pero así todo surgen muchas dudas y muchas reflexiones. Primero, ¿cómo se respaldan las criptomonedas? El FMI informó que la capitalización de estos activos se ha cuadruplicado, llegando en el año 2021 a $120.000 millones. Y, por lo tanto, una regulación inadecuada en materia de respaldo financiero de estos activos podría llevar a una crisis económica internacional instantánea. Y, por lo tanto, la pregunta de cómo se respaldan las criptomonedas es una pregunta que sería bueno que pudiéramos ver cómo avanzamos en ello. Segundo, ¿cómo encontrar un adecuado equilibrio, presidente, entre la libertad absoluta de los criptoactivos y la regulación excesiva por parte de la autoridad central? Y ello considerando que hay países donde simplemente se han prohibido, ejemplo, China. Y ahí obviamente la pregunta es si podemos prohibirla, si podemos hacerlo, considerando que ni siquiera pasan por servidores
nacionales las transacciones que se hacen con estos medios de inversión o pago. Y por lo tanto la pregunta es qué cambios legales, qué cambios reglamentarios y tecnológicos son necesarios para aminorar los riesgos económicos y de seguridad a las que están expuestos en el uso de los criptoactivos. Tercero, un tema que es re importante para los tiempos que corren y para nuestro país y para el desafío que tiene el gobierno y la exposición que hacía ayer el expresidente del Banco Central, actual ministro de Hacienda, que tiene que ver con tributación. Ahí el desafío obviamente es mayor porque estas monedas son difíciles de rastrear y por lo tanto, ¿cómo logramos que sean declaradas y tributadas? Parece casi imposible. Cuarto, el Banco Central ha expresado la intención de que exista una moneda digital. Venezuela creó su moneda digital y la pregunta es cómo se homologa esta moneda con las reglas, por ejemplo, de endeudamiento, de política monetaria y reglas fiscales. Quinto, tenemos una situación de crisis humanitaria y guerra, Ucrania-Rusia, y ello obviamente nos hace repensar cómo se transan los bienes en el mundo. Y en ese ámbito, si tenemos una regulación inadecuada, podríamos llegar incluso al financiamiento no solo del narcotráfico, sino que de armamento y de milicias privadas. Y finalmente un problema jurídico. Perdón que haga todas estas preguntas, pero le hemos estado dando vuelta hace harto tiempo en esta comisión este tema. Y hoy día, en el marco de esta discusión legislativa, es muy relevante. Un problema jurídico. El Banco Central y la autoridad consideran como divisa la moneda de otros países, ¿no es cierto? El problema es que las criptomonedas no lo son de ninguno y por lo tanto están en una especie de limbo jurídico. No tienen regulación, no tienen definición, no tienen parte y no hay claridad respecto del objeto y la causa. Son opacas desde el punto de vista del derecho positivo de nuestro país. Y también es así en aquellos países con economías y regulaciones mucho más desarrolladas. Entonces, la pregunta, presidente, es ¿qué es lo que son? ¿Ya? ¿Quién debiera regularlas? ¿Cómo tributan? ¿O cuáles son las partes y obligaciones que genera una transacción de criptomonedas? Creo que ahí están todas las reflexiones y preguntas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Rincón. Senador Kast. Gracias, presidente. Primero, una reflexión más global, hacerle un reconocimiento también, y me alegra ver al Banco Central y a la CMF haciéndose preguntas de urgencia que nos permiten ir robusteciendo nuestra institucionalidad. Yo creo que le comentaba al senador Coloma que tenemos que cuidar nuestras instituciones y creo que el rol que juega el Banco Central, el rol que juega la CMF son fundamentales y agradezco la presentación y la calidad técnica de las mismas. Segundo, yo sin ser experto en esta materia, pero claramente creo que es importante que nos puedan clarificar efectivamente qué rol dentro de esas etapas previas que describió el consejero Pablo García, que ha venido pensando con el consejero Nodón en términos de criptomonedas para Chile. Sé que está en una etapa previa, pero creo que sería bueno que nos pudieran compartir las primeras reflexiones que han tenido en esta materia. Yo entiendo que las monedas estables significa que son monedas que tienen un respaldo, son más parecidos en el fondo a una moneda digital, pero que, como bien decía Kevin, a diferencia de la criptomoneda, que es un activo, la moneda estable lo que tiene es un formato distinto, pero que uno puede transformarla rápidamente en el peso original, ¿no? Y por lo tanto tiene que tener ese respaldo, aunque no sea 100%, pero la suficiente liquidez para poder responder a la moneda estable. Quisiera ver si es que esa efectivamente es la diferencia entre ambos. Entiendo que esa es, pero me gustaría que me la pudieran confirmar. Y lo que sí me gustaría entender es, se habla mucho de evitar riesgos, que está perfecto, se habla mucho de que sea que es un proyecto flexible, progresivo en su regulación, dependiendo de qué tan importantes sean los activos que maneja la fintech, va a ser proporcional la regulación.
pero quisiera saber qué riesgos hoy día han visto. O sea, en el fondo, me parece sano que nosotros podamos anticiparnos a esos riesgos, pero quisiera ver si ya en la actualidad, con la geografía, porque obviamente la tecnología va adelante de la regulación, ya han visto síntomas de riesgos en lo que hay. Y esto es relevante porque en el fondo aquí hay un equilibrio que hay que tener entre no sobreregular. Sabemos que tenemos ciertas instituciones, sobre todo bancarias, que son bien robustas en su regulación, pero que al mismo tiempo eso tiene un costo. Nos da certeza, nos da tranquilidad de que esos bancos son robustos, pero muchas veces atenta contra la competencia. Entonces, la economía nos enseña que tenemos que cuidar un equilibrio de regulación que permita maximizar la certeza, pero al mismo tiempo maximizar o buscar un equilibrio con la competencia. Si no, vamos a tener solamente pocos actores muy regulados, muy robustos en su regulación, con muchos abogados, con mucho patrimonio, y las barreras de entrada a esos mercados van a ser efectivamente complejas. Yo encuentro relevante que el Banco Central se adelante, porque esto al final es una competencia de moneda. Y probablemente las criptomonedas han entrado en otros países con mucha velocidad, donde los bancos centrales no funcionan bien. Porque la ciudadanía, como bien decía Pablo García, el consejero, lo que busca es poder, por ejemplo, y se escapan de la moneda local porque hay una mala moneda local. Y la ciudadanía lo único que quiere es poder vivir tranquila, poder hacer su vida cotidiana. Entonces, yo creo que es positivo, creo que nosotros tenemos un Banco Central robusto, pero que no estamos exentos de riesgos a que efectivamente nos puedan competir monedas que no manejamos y que por lo tanto nos permitan tener mayor certeza. Así que serían esas consultas, presidente. Muchas gracias, senador Kuchel. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer las exposiciones del señor del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero. Quiero consultar, porque ha habido un aumento del uso de criptomonedas, se señala aquí de un 60% de un poco más desde el 2019 en adelante. Quiero saber, particularmente en lo que dice relación con su valor de cambio como uso de dinero más que como inversión, en cuanto desplaza en este periodo al peso chileno. ¿Qué pasó con el comportamiento de este mercado, de esta industria, ahora con motivo de los retiros, del sucesivos retiros del 10% y el golpe inflacionario que significa desacreditar nuestra moneda, y cuánto se corrió hacia la criptomoneda? Y después, si hay alguna información respecto de una especie de cuenta corriente de esta moneda en sus flujos internacionales, que no lo tengo claro. Y si incide también, junto con la cantidad de dinero, si se agrega o si desplaza, cuánto agrega y cuánto desplaza esta moneda, y cuál es su incidencia en la velocidad de circulación, por ejemplo, en un shock como estos retiros que están significando casi un 10% de pérdida de valor de nuestra moneda en lo que estamos viendo, y puede significar algo más. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuánto desplazó en términos nacionales e internacionales? Gracias. Muchas gracias, senador. A ver, finalmente quiero hacer un par de... Ya mis consultas fueron hechas al principio, pero un par de reflexiones breves, digamos. Uno, que dentro de varias de las intervenciones previas, y quiero aprovechar que están justamente la CMF y el Banco Central particularmente, se plantea duda respecto de la nueva opción de la FinTech de generar servicios de custodia de instrumentos financieros. Y básicamente, ¿qué pasa si hay un incumplimiento de la obligación de custodiar esos instrumentos financieros, dinero o divisa, o dichos recursos no quedan registrados a nombre de clientes o por cuenta de estos? Lo que obviamente es una cosa que pasaría, hoy día tiene una regulación diferenciada en quienes puedan hacerlo, con una serie de requisitos que tienen que ver con la fe pública, y donde se plantea la inquietud respecto de si eso se permanecería en los mismos términos con una eventual normativa que extienda a la FinTech esta posibilidad de que hoy día no la tienen, pero que eventualmente podrían tener. Y por último, quiero también consultar
En las reflexiones finales que lo hace la CMF, siempre hay que leer las reflexiones finales, porque hay como mensajes, digamos. Y dice, se requiere, para que esto funcione, de recursos suficientes, ya un tema, digamos, que vamos a tener que conversarlo, supongo, con el ministro de Hacienda. Me imagino que el mensaje va para allá, digamos. Y plazos adecuados para las nuevas regulaciones y para supervisar el mayor perímetro. Me gustaría que lo tradujéramos en qué significa eso exactamente, porque que cuando habla de recursos, cuáles son los recursos que se requieren suficientes para que esto se pueda implementar y de qué plazos adecuados estamos conversando para estas nuevas regulaciones y para supervisar el mayor perímetro. Me gustaría ponerle más apellido a este planteamiento genérico que se hace, porque si no lo resolvemos ahora, no lo vamos a resolver y después vamos a quedar con la sensación de que pudimos haber discutido esto oportunamente y después no se hizo. Así que le ofrezco la palabra para el conjunto de preguntas que se han formulado. No sé si, siguiendo el orden, quiere partir don Pablo, digamos, y después don Kevin o... Presidente, sí, no hay problema. Puedo responder a varias de las preguntas que se mencionaron, vinculadas principalmente a criptoactivos y stablecoins. Primero, partiendo con el senador Lagos, preguntó respecto al valor... don Pablo, tenemos un problema de conexión, no sé si se puede hablar más fuerte, un poquito más fuerte, puede que sea un problema de acá también. Ahí está mejor. ¿Mejor ahí? Perfecto. Sí, partiendo primero con la consulta respecto a el nivel de proporcionalidad en la parte de la regulación. Creo que hay una lógica acá vinculada a los dos tipos de criptoactivos que define el proyecto de ley. Porque es muy distinto el tipo de regulación en general que uno le quiere poner a un criptoactivo. Si ese criptoactivo solamente tiene un rol de inversión, como instrumento de inversión, si es un criptoactivo que está siendo más símil a medios de pago y por lo tanto tiene como la equivalencia al procedimiento de captación de la banca. Entonces, eso establece la lógica de la proporcionalidad, de que uno tiene que regular vinculado a los riesgos asociados a cada tipo de actividad. Como lo dijo Kevin Cowan, en el caso, por ejemplo, de Bitcoin, no es Bitcoin en sí mismo el que es regulado, sino que el que es regulado es la plataforma mediante la cual las personas compran y venden Bitcoin. Entonces, eso es equivalente a decir, por ejemplo, si se regula la emisión de acciones versus la regulación del corredor de la bolsa, que es el que le permite a las personas y a los inversionistas comprar y vender acciones. Son dos cosas muy distintas. En el caso de los criptoactivos pasa algo parecido, pero seguro que va a poder dar más detalles respecto al todo el resto de los detalles, sobre todo en la parte de finanzas abiertas, que se vincula más a este tipo de propiedad. La senadora Rincón pregunta... Trata de acercarse más cuando mira para el lado y leyendo algo, se nos produce un... No sé, a nosotros acá, a lo menos, no sé si produce el resto, digamos. Perdón, disculpe. Sí, no se preocupe. Respecto al respaldo, que es algo que preguntó la senadora Rincón, bueno, por ejemplo, los Bitcoin, estos criptoactivos centralizados, no tienen respaldo. De hecho, hay una cantidad fija disponible y es como el oro, ¿cierto? ¿Qué es lo que determina el respaldo del oro? Es un valor intrínseco que las personas compran o venden basado en básicamente lo que puede ocurrir o lo que esperan va a ocurrir con su valor al futuro. Los stablecoins, en cambio, son criptoactivos o criptomonedas, ¿no es cierto?, que han sido emitidas de manera más centralizada por ejemplo, un banco y que tiene a su vez una vinculación directa con alguna otra moneda nacional o extranjera. Hay un caso muy típico que fue lo que anunció Facebook hace unos años atrás, que quería emitir esta moneda que llamaban Libra, que iba a estar vinculada al valor del euro, del dólar, ¿cierto? Iba a estar como amarrado al valor de distintas monedas. Eso sería como la lógica de un stablecoin, que es un instrumento que su valor está respaldado o está indexado más bien a las fluctuaciones de monedas que nosotros ya conocemos. Ahora, el respaldo de eso justamente es el punto. ¿Quién se asegura o quién le asegura a las personas que han adquirido este tipo de instrumentos que efectivamente van a valer lo que valen y pueden ser intercambiadas a futuro por efectivo o dólares o pesos, no sé, todo euros?
Bueno, la razón por la cual esto requiere ser regulado es justamente para garantizar que no se produzcan problemas ahí. Que cuando alguien tiene un stablecoin y que tiene una promesa de valoración respaldada por cierta, por ejemplo, valoración del dólar o el euro o el peso chileno, y que justamente la entidad que emitió ese stablecoin tenga las reservas de liquidez para justamente poder respaldar el valor de ese instrumento. El senador Rincón planteó que justamente hoy día, en su última pregunta, justamente hoy día no existe, hay un limbo, ¿cierto? Todo este tipo de actividades no está regulada, entonces justamente puede producirse que haya riesgo de liquidez en la emisión de stablecoins y que promesas, ¿no es cierto?, no tengan finalmente respaldo adecuado. También preguntó respecto a el tema de la prohibición de criptomonedas en distintas jurisdicciones. La impresión que yo tengo es que justamente en aquellas jurisdicciones donde hay represión financiera, es decir, donde las personas y las empresas no tienen libertad de hacer operaciones cambiarias o de hacer inversión en el exterior o de comprar o vender dólares directamente, es donde, como en China o en Venezuela, por distintas razones, ahí se genera mucha demanda de la ciudadanía por este tipo de mecanismos, porque son mecanismos que permiten, de cierta forma, eludir los controles y las restricciones de tipo cambiario. En el caso de Chile, donde hay un régimen más bien de liberalidad en los movimientos de inversiones, donde, por ejemplo, el movimiento de los multifondos o la compra de divisas, ¿cierto? No son asuntos que uno tenga que andar pidiendo permiso, como sí ocurría quizás hace varias décadas atrás. Hay un criterio de flexibilidad, ¿cierto?, en el funcionamiento del mercado cambiario. Por lo tanto, en Chile, por ahora, este tipo de mecanismos como criptomonedas o criptoactivos no han surgido como una forma de eludir este tipo de restricciones. En China, justamente, como es un país que tiene restricciones financieras severas para que los ciudadanos de China puedan comprar o vender moneda extranjera, es que el regulador ha determinado que hay que restringir el acceso a los criptoactivos porque era como una especie de mecanismo de elusión o de evasión de dichos controles. Ahora, también el senador Kass preguntó respecto a nuestras reflexiones en el Banco Central respecto a la emisión de monedas digitales de Banco Central. Ahí yo creo que es bien interesante un poquito recopilar vamos a tener en algún tiempo más un documento que sintetice nuestra visión al respecto. Como bien mencionó el señor Cast, es algo que estamos en elaboración, pero sí se pueden decir algunas cosas. En primer lugar, por ejemplo, cuál es el ámbito en el cual nosotros consideramos que es relevante moverse en esta dirección. Y ahí, por ejemplo, no está en carpeta pensar en una especie de sustitución de nuestro mercado financiero por un mercado basado en criptomonedas, digamos. O sea, ese no es el camino. Nosotros tenemos un sistema que funciona relativamente bien, un sistema donde hay una alta bancarización, donde el acceso a, por ejemplo, transferencia electrónica instantánea ya existe, donde hay acceso a las cuentas root. Por lo tanto, hay una base de desarrollo financiero que es bastante significativa, a diferencia de otros países donde, por ejemplo, en países de mucho menor nivel de desarrollo, donde no hay redes de bancarización, por ejemplo, países en África, donde el desarrollo de este tipo de instrumentos ha servido mucho para bancarizar a las personas. En Chile eso no es necesario. Lo que sí consideramos que una dirección útil para avanzar es proveer, justamente como lo mencioné en mi intervención, de un sustituto eficiente al efectivo. Porque muchas veces nos encontramos que el acceso al efectivo es un problema en las localidades más lejanas, por ejemplo, o en momentos de desastres naturales. Podemos pensar en Bahamas, muy evidente, que fue el ejemplo que di, pero podemos pensar en momentos como terremotos en Chile, donde el acceso al efectivo, debido a la necesidad de cadenas logísticas físicas de transporte de valores muy onerosa y extendida, hace que una alternativa de tener un dinero digital de Banco Central como opción al efectivo pueda ser útil para justamente el criterio de facilitarle la vida a las personas. Ahora, avanzar en esa dirección, por supuesto, requeriría también cambios legales. Este proyecto de ley no considera en su formulación, como está escrito, que el Banco Central vaya y desarrolle un peso digital. Eso requeriría ser estudiado en su justa, digamos, dimensión, ¿no es cierto?, con sus propios criterios, y sería un tema que decidimos abordar en el futuro, si es que se tiene a bien avanzar en esta dirección y consideramos que es valioso para cumplir con nuestros objetivos.
Ahora, el señor Kuchel preguntó respecto a qué ha ocurrido con los criptoactivos en Chile en el periodo más reciente asociado con los retiros, con la disponibilidad de liquidez, con la inflación. Ahora, uno puede observar que en general en el mundo este tipo de activos ha servido fundamentalmente como mecanismo de inversión y no tanto todavía como mecanismo para pagos. Y en el caso de Chile también uno puede un poquito observar eso. No hay evidencia material de que se haya desplazado el uso del peso chileno por criptoactivos para los medios de pago. Tampoco hay evidencia que sean un vehículo de inversión sustancialmente competitivo en términos de magnitud respecto a las alternativas más tradicionales que tenemos en Chile, como por ejemplo los bonos, las acciones, los fondos mutuos, donde eso concentra el grueso de las decisiones de inversión de las personas y de las empresas. Han habido historias anecdóticas, por ejemplo, de transacciones de propiedades que se saldan con Bitcoin, pero eso no pasa más allá de lo anecdotario. No es algo que, por lo menos por ahora en Chile, haya tenido un efecto material en las decisiones de inversión de las personas. Pero creemos que, desde el punto de vista del futuro, posiblemente puedan haber mayores riesgos, como mencioné en mi intervención, y por lo tanto, en el ámbito de la regulación de los criptoactivos, corresponde avanzar en este proyecto de ley. Hay que diferenciar esto de otros temas que mencionó Kevin Cowan, referido al rol de las fintech, donde ahí sí ha habido más rol de fintech en proveer servicios financieros a las personas y han tenido un mayor rol, pero por el lado de los criptoactivos eso ha sido, en términos macroeconómicos, si usted quiere, relativamente acotados por ahora. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. Le ofrezco la palabra a don Kevin Cowan. Muchas gracias, subpresidente. En primer lugar, respecto a las preguntas del senador Lagos, el marco que se está contemplando tiene proporcionalidad en dos dimensiones. La primera es que la regulación que la CMF podría imponer a las fintechs va a depender de cuáles son los servicios específicos que ellos entregan al público. Entonces, por ejemplo, si hay una plataforma de financiamiento que solamente opera como una plaza pública donde se juntan inversionistas con pymes, entonces los requerimientos van a ser principalmente de información, de conflicto de interés y de continuidad en la plataforma. Si en contraste esa plataforma mueve recursos, entonces uno le transfiere recursos a la plataforma para que se la transfiera a la pyme y los pagos fluyen de vuelta, entonces aparte de los requisitos de información y continuidad, se van a pedir requisitos ya sea de segmentación de cuentas o eventualmente requisitos de solvencia para que la plataforma pueda sostener este flujo. Entonces, la primera gran diferencia es que en vez de, ahora que se autoriza un corredor de valores que puede hacer 3 o 4 funciones y tiene un paraguas, acá la idea es que dependiendo de cada función que hace la fintech, se le va a pedir más requerimientos. Por ejemplo, de nuevo, una plataforma que simplemente trance Bitcoin y no los custodie va a tener requisitos menores que una plataforma que trance y custodie, porque no, custodia es justamente donde está el riesgo de hurto o de pérdida. Entonces, eso es lo primero. La segunda es que se le da la posibilidad a la CMF de graduar qué requerimientos, por ejemplo, de capital o de liquidez se le pide a un custodio dependiendo de la magnitud. Entonces, si es un custodio de pequeña escala que está custodiando para algunos clientes montos pequeños, obviamente los requerimientos van a ser distintos a una plataforma que custodie para varios miles de inversionistas con montos mayores. Entonces son esas dos dimensiones, una regulación por función y una regulación ¿cómo se llama? Por tamaño o impacto. Y la idea es que, aprovechando que ya hay una obligación legal de que todas estas normas se van haciendo con un proceso de consulta al público, informe normativo, uno tenga esa flexibilidad para ir adecuando la normativa dependiendo de la función. Eso es su primera pregunta. A la segunda pregunta, que era efectivamente si nosotros consideramos que este proyecto de ley autocontenido aborda
las preocupaciones de ciberseguridad y protección de datos personales para robustecer el sistema de finanzas abiertas? La respuesta es que sí. Creemos que efectivamente en la parte de ciberseguridad le da a la CMF la facultad de regular y supervisar a todos los actores que participan del sistema de finanzas abiertas, tanto los que proveen información como los que ocupan la información. Y en temas de datos personales, de nuevo, dentro de este mundo de finanzas abiertas, establece la posibilidad de que la CMF regule para asegurar el cumplimiento de todos estos principios que están justamente en la ley de datos personales. Entonces, obviamente, tiene ventajas a otros ambientes del sistema económico chileno avanzar en ciberseguridad, avanzar en datos personales, pero creemos que esta ley es suficientemente autocontenida para poder manejar razonablemente bien esos riesgos. A la pregunta de la senadora Rincón, yo creo que una primera pregunta iba por los riesgos de las criptomonedas y cómo se abordan. Yo creo que acá es importante distinguir tres fuentes de riesgos. La primera es pensar en todo el conjunto de criptoactivos como un instrumento financiero, donde la gente invierta, tiene ganancia de capital, pierde, genera un portfolio. Los riesgos ahí son los riesgos justamente propios de un instrumento financiero, que la gente tiene que entender cuál es la naturaleza del criptoactivo, tiene que recibir asesoría que no tiene conflicto de interés, tiene que tener información respecto al instrumento, tiene que ser un instrumento con cierta liquidez para poder salirse o entender la liquidez. Y la manera que el proyecto de ley busca regular eso es que efectivamente las plataformas que ofrecen esto al público tienen que cumplir con entregar información, asesorar al cliente. Hay un artículo bien interesante en esta ley de idoneidad respecto a las inversiones y asegurar un mínimo de continuidad operacional para que el día de mañana un cliente no se encuentre que la plataforma está acá y ya no puede sacar sus recursos si lo necesita. Entonces, es un primer riesgo muy cercano al mundo del mercado de valores, de la ex-SBS. Un segundo riesgo es el que ha abordado más explícitamente la presentación de Pablo García, que es aquel subconjunto de criptoactivos que buscan tener un valor estable y que se respaldan en un conjunto de activos, son otros riesgos, y son riesgos mucho más cercanos al del medio de pago, porque la gente efectivamente puede empezar a recibir estas criptomonedas estables como medio de pago, y si la moneda pierde su estabilidad, se puede encontrar que recibió el pago de esta criptomoneda como un pago por un bien que valía 100.000 pesos, y al momento de ir y tratar de transformar esto en moneda fiduciaria, en pesos chilenos, se encuentra que su criptomoneda estable vale 50. Entonces hay un riesgo muy cercano de los medios de pago. Y lo que han buscado países que están pensando en cómo regular eso es que, al igual que en la ley de prepago, si se emite una moneda estable, hay un pool de activos líquidos que permita garantizar eso. Y un tercer riesgo, que también es lo que, como mencionó usted, senadora, se ha estado discutiendo en foros internacionales, es cómo estos criptoactivos pueden impactar el sistema financiero chileno. Y de ahí, por ahora nosotros vemos que desde la ley de bancos, desde la ley de seguros, tenemos suficientes herramientas para evitar que los intermediarios financieros tradicionales tomen excesos de riesgos. Tenemos una red de bancos que es bastante conservadora en su inversión, en la ley de seguro también. Entonces, por ahora no estamos viendo que alguna de las preocupaciones que está levantando el BIS se esté manifestando en Chile, y que no tengamos herramientas para evitarlo si fuera el caso. Entonces, por eso la preocupación y lo que está enfocado en este proyecto de ley es protección del inversionista en las criptomonedas en general y los ámbitos de pago, como mencionó el señor García. Ahora, en el mundo de los criptoactivos en general, efectivamente estamos buscando regular las plataformas, más que la emisión del criptoactivo. Y eso tiene, yo creo que tres aristas de reflexión. Uno, la gran mayoría de los países del mundo, con la excepción de un par de países específicos como Bolivia, como China, busca regular las plataformas y no el criptoactivo, y en algunos de estos países tiene que ver, como mencionaba Pablo García, con una preocupación específica de su economía. La mayoría de los países, incluyendo los latinoamericanos que han hecho eso, regulan las plataformas.
y creemos que esa es la manera prudente de hacerlo, porque efectivamente son las plataformas donde la gente interactúa, el grueso de la gente interactúa con esto. Eso me lleva a su tercera pregunta, senadora, que es, una vez que se regulen las plataformas, se convierten en un ente regulado, y eventualmente el acceso a información que pueden tener distintos actores, incluyendo el Servicio de Impuesto Interno, a la información mejora. El Servicio de Impuesto Interno ya se pronunció que los criptoactivos generan impuesto a la renta, entonces el desafío ahora es poder fiscalizarlo. Y en la medida que estas entidades estén formalizadas, estén dentro de un perímetro, el rol de impuesto interno debería ser más fácil en esos ámbitos. Yo creo que si bien el objetivo acá de regulación financiera, tiene esos efectos adicionales. Y creo que también en la medida que se regulen las plataformas, la ley lo que hace es meterlos al perímetro de la CMF y meterlos explícitamente al perímetro de la UAF, porque la UAF no tiene facultades hoy para regular las plataformas de criptomonedas. No las tiene, así lo ha dicho explícitamente el exdirector de la UAF en un seminario que hizo la Cámara de Diputados y en otras instancias. Entonces, no tenemos para las plataformas el engranaje que existe, por ejemplo, para un corredor de valores, un banco donde la CMS supervisa los sistemas y resguardos, y la UAF tiene la facultad de perseguir los hechos, los reportes de operaciones sospechosas. Este andamiaje no está, y por lo tanto, algunas de las operaciones que usted menciona, que es financiamiento terrorismo o envío a destinos que están con prohibiciones, son de difícil suscripción porque no están en el perímetro de la UAF. Entonces, efectivamente, es un riesgo real, en ciertos países se ha manifestado, en Chile tenemos herramientas imperfectas. Eso me lleva a la pregunta del senador Kast. ¿Cuáles son los riesgos que se han visto? En general, y creemos que por eso es la oportunidad de estar discutiendo esto hoy es particularmente feliz, porque hasta ahora no hemos visto la manifestación de grandes riesgos en Chile, pero sí los países han incursionado en este mundo fintech. Entonces, por ejemplo, en diversos países se han visto sustracciones importantes de recursos desde las plataformas de criptoactivos. Se hackea la plataforma, se accede a las claves privadas y se extraen las criptomonedas con sustracciones del orden de $400 millones, $600 millones. Esto ocurre y ha ocurrido sistemáticamente en otros países. Respecto a las plataformas de financiamiento, los crowdfunding, en China, por ejemplo, hubieron una serie de plataformas que financiaban personas y pymes que, producto del ciclo económico, no pudieron responder, y no solamente porque la pyme o el deudor no respondió, sino que porque la plataforma había hecho un mal uso de los recursos, había fraude. Entonces, en otros países hemos visto problemas con las plataformas. Y en el tema de información sensible, información reservada, la verdad es que ya tenemos ciertos ámbitos en Chile donde la gente autoriza con claves el uso de su información personal. No tenemos denuncias hasta ahora, pero la verdad es que eventos en otros países con actores del sector financiero, por ejemplo, como el de Equifax hace unos años en Estados Unidos, donde se sustrajo toda la información de deuda personal de millones de clientes americanos, sugieren que esto es un riesgo muy real, y por eso la importancia de avanzar luego. A su preocupación de balancear adecuadamente competencia con resguardos, la verdad que ese ha sido uno de los desafíos con los cuales hemos estado tratando de lidiar desde el principio en esto. Pero yo creo que hay varias reflexiones que son importantes. La primera es que en sucesivas conversaciones las mismas industrias de fintech, a través de mesas consultivas y un esquema formal que realizamos, han planteado que tener un marco regulatorio claro eventualmente los ayuda a seguir creciendo, porque ausente una incertidumbre regulatoria pueden obtener más financiamiento, pueden ser más agresivos en su expansión. Y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil, es que la industria fintech se potenció después de la ley fintech. Entonces, creo que ese es un ámbito. Y el otro ámbito es que efectivamente lo que discutíamos, lo que le explicaba al senador Lagos, de este enfoque modular y proporcional, es lo que efectivamente permite un grado de innovación, porque fintechs
más pequeñas, con menores servicios, no van a tener una gran carga regulatoria. Las que van tomando un rol relevante sí lo van a tener, y porque efectivamente ahí entran a jugar muy fuerte los objetivos de protección. Y a la pregunta del senador Kuchel, yo creo que Pablo García respondió a casi todo, pero acá tenemos dos problemas, senador. El primero es que tenemos datos muy parciales. Como no es una entidad, como acá ninguna de estas piezas son reguladas, la verdad es que muchas cosas no sabemos. Si, por ejemplo, hay una encuesta que indica que sobre un 10% de los chilenos ha tenido alguna interacción con los criptoactivos en los últimos años. Pero eso es una encuesta, porque la verdad, como no regulamos las plataformas, como no regulamos los actores, la verdad es que no tenemos datos. Entonces, como dice Pablo García, todo sugiere que en Chile, como el sistema de pagos y la moneda funciona muy bien, las criptoactivos no se están usando como un mecanismo pago, porque son volátiles, porque son ineficientes, se demoran en hacer la transacción, pero la verdad que también una de las cosas que también nos preocupa es que efectivamente el mundo regulatorio y supervisor acá le falta visibilidad de este tema. Y finalmente las dos preguntas del presidente de la comisión. En el ámbito de la custodia, yo creo que acá es bien importante distinguir los dos tipos de custodios que, si se aprueba esta ley, van a quedar en la regulación chilena. La primera son los custodios fintech, que básicamente van a custodiar activos financieros para personas y empresas en un tamaño eventualmente acotado, de lo que es los depósitos centrales de valores. En Chile tenemos uno que se genera en el marco de la ley 20.345, que es el DCB, que es un depósito centralizado donde se custodian todos los valores de oferta pública y donde, por lo demás, están obligados a custodiar sus instrumentos locales, las AFPs, las compañías de seguro y otros inversionistas institucionales. Entonces, nosotros vemos muy razonable que lo que es la carga regulatoria, en particular capital y requerimientos operacionales, de una plataforma que custodie los criptoactivos de varios cientos de personas, sea distinto del depósito centralizado que es el registro y custodio de las acciones, de los bonos de oferta pública y, lo más importante, de los inversionistas institucionales. Entonces creo que esa es la explicación que nosotros vemos a esa preocupación. Creo que también es importante mencionar acá que esta ley también aumenta fuertemente las penas por eventuales fraudes dentro de las actividades discutidas en esta ley, que creemos que es una herramienta importante de resaltar. Y finalmente la pregunta respecto a los plazos y los recursos. Los plazos, como están en este proyecto ahora, nos parecen razonables, y lo pusimos en la lámina porque en alguna de las discusiones, en alguna de los debates públicos, se ha planteado que quizás los plazos son demasiado lentos, demasiado holgados. Y la verdad es que nosotros, estos son los plazos que pensamos que podemos responder adecuadamente, tanto para la regulación como plazos de licenciamiento y autorización, porque efectivamente la regulación es nueva y hay que trabajar en sacarla, y licenciamiento, como estos son empresas innovadoras, y eso lo hemos estado viendo en el mundo de pagos, rara vez llega una empresa igual a la anterior. Entonces, poder hacer una regulación y requerimientos adecuados y licenciar esto requiere trabajo. Entonces, los plazos, creemos, para ser bien claro en esto, creemos que los plazos están bien. Lo que le pediríamos a la comisión es que no los acortemos, porque efectivamente ahí creo que corremos un riesgo de no cumplir con nuestro mandato. Y respecto a los recursos, nosotros vemos que los recursos que se incorporaron inicialmente en el informe financiero no son adecuados, son insuficientes, y lo que sí, hemos tenido conversaciones con el equipo del Ministerio de Hacienda y que nos ha planteado la disposición de reevaluar esto y ver efectivamente cómo se les generan mayores recursos humanos a las CMF y financieros para poder supervisar esta ley una vez que entendemos que avance y se apruebe adecuadamente, justamente para poder cumplir con los objetivos que se plantean acá. Gracias, señor senador. Muchas gracias, don Kevin. Le agradezco también a don Pablo por las exposiciones. En una de esas, vamos a tratar de sacar este proyecto, por lo menos en general, yo creo que nos faltan 2 o 3 sesiones más. En una de esas
estamos tratando de cambiar la norma interna para que sean presenciales, porque hay algunas consultas que quisiéramos hacerle, en este caso a la CMF, que la distancia a veces ayuda. Por ejemplo, el tema de los datos personales no quedó tan resuelto, digamos, de ahí que no sigue quedando una duda, pero vamos a tratar de hacerlo ahí para que puedan venir alguna última vez. Y como le digo, yo espero que en 3 sesiones más podamos despacharlo. Estamos justo llamando a sesión, senadora. Como máximo en 3 sesiones. Como máximo. Ojalá 2. Sí, ojalá muy 3. bien, ojalá 2. Senadora, 10 Muy segundos. cortito, presidente. El tema es súper técnico, delicado. Nos ha pasado en legislaciones anteriores en que hacemos preguntas, se sostiene una cosa y finalmente en el texto final eso no queda consignado así y tiene efecto. Entonces, si fuera posible, presidente, si le interesa a todos bien, si no a los que estamos más preocupados o con más nivel de dudas, más que preocupados, tener una reunión de trabajo con la gente especialista del Banco Central y la CMF para revisar temas específicos. Como esto lo hacemos en la sala presencialmente o de esa forma, así que eso lo vamos a informar. La próxima semana vamos a invitar al ministro de Hacienda, que también quería hacer un planteamiento respecto de esto como autoridad. Hay varias personas que pidieron ser recibidas, vamos a tratar de armonizar la necesidad, como dicen ustedes mismos, de meterle velocidad a este proyecto con la capacidad también de escuchar debidamente a todos quienes tienen interés. Pero le agradezco, y me queda una última duda, pero esa la voy a pensar más para adelante. No sé por qué cuando dice fintech, ustedes le dicen fintech. Entiendo porque es por technology, pero trataría de ser más español. No sé si es muy dramático empezar a hablar de fintech y escribir fintech. No, es que tech de tecnología, que es la otra forma, a menos que usar technology. Piensa en un amuno nomás y diga fintech. Vamos a tratar de reflexionar, no sé si una nomenclatura tan internacional como que nosotros no podamos sustraernos a esa realidad, pero si pudiéramos, generar en español las siglas cuando son posibles, es un deseo que te vamos a tratar de implementar, pero aunque no sé si vamos a ser tan exitosos, porque va a depender un poquito de la tecnología mundial. Don Kevin levantó la mano como 4 veces, supongo que era porque, no sé si estaba despidiendo o quería hacer algo, digamos. Con un nombre como Kevin Cowan, estoy medio frito para hablar de fintech, señor senador, pero... está buena, pero estamos acá. Orgulloso hijo de inmigrantes. Señor senador, nosotros podríamos en los próximos días, si le es de utilidad a la comisión, hacerle llegar una nota técnica que aclare algunos de los temas de datos personales, independiente, o sea, ustedes después deciden cómo seguir, pero puede ser útil si es que ustedes lo estiman para tener un antecedente adicional sobre este punto que efectivamente es técnico. Ofrecemos eso si es de interés de la comisión. Sí, es de interés independiente de cómo podamos seguir, pero sería bueno tener esos datos, digamos, que a veces nos ayudan harto a ir resolviendo los temas. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.